Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña desde Santiago de Chile Paulo Castex Choi, sociólogo que forma parte del Grupo de Investigación en Educación y Poder GIEP y observador de derechos humanos del sitio de memoria José Domingo Cañas, y además, bueno, trabaja en gestión cultural con organizaciones populares, distintas organizaciones populares en la ciudad de Santiago. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Esteban, aquí estamos desde este territorio revuelto llamado Chile. Bien, gracias por aceptar la invitación. Y bien, podríamos empezar así en una pequeña entrada, que nos comentes un poco sobre el trabajo que, que realizas en este grupo de investigación en el GIEP y el trabajo también importante de observador de derechos humanos. Bueno, yo soy parte del GIEP, es el grupo de investigación y poder, un grupo multi o trans o interdisciplinario, como quieran llamar hoy en día, eh, que se incuba, digamos, en la UMCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con profesores de gente, estudiantes de filosofía. Partimos muy jóvenes desarrollando esto como estudiantes y, y con el apoyo de la Escuela de Filosofía también, y empezamos a generar investigación en torno a temáticas de políticas de la exclusión e inclusión, temas carcelarios, temas de autobiografías carcelarias y condiciones de encierro. En ese ámbito hemos realizado talleres al interior de la cárcel, talleres de escritura con presos, talleres con gente de Sename, que es la reclusión para menores de edad, y ahí hemos desarrollado diferentes contenidos y seminarios vinculados a esas temáticas. El GIEP ya va a cumplir alrededor de 15 años. Hemos estado un poco últimamente trabajando cada uno en sus temas personales, pero ya vamos a comenzar a retomar nuevos proyectos. Y con respecto al tema de observador de derechos humanos, yo participo como voluntario del sitio de memoria José Domingo Cañas, Fundación 1367, que es un ex centro de tortura llamado Cuartel Ollagüe, que fue recuperado por la sociedad civil como sitio de memoria y que lleva una amplia trayectoria de lucha, digamos, por la mantención de este lugar como sitio de memoria. Además, ahí se desarrollan diferentes áreas, diferentes trabajos, como es el área de educación, que hace trabajo con colegios y con personas en general que se acercan al lugar a conocer la historia de este recinto, pero también tiene un área de observadores de derechos humanos, de la cual tengo la suerte y la fortuna de formar parte desde hace 2 años. Ahí realizamos trabajos de observación, en particular nos enfocamos el tema del derecho a la protesta social. Así que hemos venido, bueno, como grupo de observadores, ellos están conformados desde el año 2011, y yo estoy desde el año 2018. Y bueno, en estos 2 años han, han sido bastante intensos, ¿no? Eh, Sobre todo desde octubre hacia ahora hemos vivido episodios bastante complejos, pero es una labor que continuaremos haciendo. Bien, eh, Pablo, bueno, hoy la idea es conversemos un poco sobre el contexto chileno. La semana pasada estuvimos conversando con unos compatriotas tuyos, pero del sur de Chile. Ahora vamos a encontrar con una visión tuya en Santiago para ver un poco sobre estos contextos y también poder transversar nuestra conversación sobre una idea que por ahí hemos hablado sobre la capacidad de imaginar una sociedad más justa, una sociedad mejor, ¿no? Eh,
quizás si empezamos conversando un poco sobre cómo inician esas protestas del 18 de octubre del 19. Eh, Bien sabemos que el tema no es el tema de los 30 pesos del aumento del metro, sino que son políticas implementadas por muchos años, que han desembocado y han quitado posiblemente un manto que ocultaba varias cosas en Chile, y que tal vez quienes estamos fuera de allá, quienes no somos, no vivimos en este país, no conocíamos, y que bien, ahora saltaron al mundo. Si nos cuentas un poco o nos ubicas en el contexto sobre las protestas y el descontento, y como bien nos mencionaba una compañera la semana pasada, eh, diversas demandas de diversos grupos, de diversas organizaciones que confluyen ahora en una misma, en un mismo momento en el país. Sí, bueno, te comentaba hace unos minutos que eh, en todo este proceso de revuelta que hemos estado viviendo se ha hecho muy popular una frase que dice, no son 30 pesos, son 30 años, digamos, 30 años de implementación de este régimen neoliberal impuesto por la dictadura de Pinochet, pero uno en un sentido historicista podría decir que las protestas no comenzaron un 18 de octubre, sino que comenzaron cuando comenzó la resistencia a la dictadura. ¿Ah? Hay una serie de discursos incubados históricamente que nuevamente han emergido en esta revuelta del 18 de octubre, una serie de demandas que confluyeron, digamos, y que venían arrastrándose ya por mucho tiempo. Eh, no está de más decir que aquellos que volvieron a encender esta chispa fueron los estudiantes secundarios de este país, que en este salto de torniquete que realizaron, pero que ya venían manifestándose desde hace mucho tiempo. Podemos recordar acá en Chile el 2006 lo que fue la Revolución Pingüina y las movilizaciones estudiantiles por una educación gratuita y de calidad en el 2011. Y así hacia atrás, ¿no? Los estudiantes han estado presentes e impulsando esta lucha desde hace mucho tiempo, pero también confluyeron otros movimientos como fue el tema del agua también y el tema medioambiental, que también venía desde hace muchos años ya realizando diferentes acciones de manifestación y de protesta. Está, por supuesto, el tema de los presos políticos mapuches también, y de toda la persecución hacia el pueblo mapuche que ha habido, que no es casual. Sabemos que hay intereses de empresas extractivistas forestales que están en el conflicto con las tierras, con el pueblo mapuche. Está el tema que ha surgido también del movimiento No Más AFP, por el tema de las pensiones y las jubilaciones, que también se ha demostrado que el modelo supuestamente exitoso de la AFP privada en Chile está entregando una vejez de miseria y de pobreza a las personas que están obligadas a pasar de este sistema. Y toda esta conjunción de luchas y otras más, la lucha por la diversidad sexual también que ha surgido, la lucha de las compañeras feministas, que han establecido también todo este trasfondo sociocultural que esconde este neoliberalismo chileno, que alberga una serie de prácticas patriarcales y de dominación masculina, eh, confluyeron en este momento, en este 18 de octubre, y se produce lo que ha sido toda esta onda expansiva que ha llegado al punto de solicitar el cambio de la Constitución, ¿no? Hay una serie de movimientos sociales también, bueno, no puedo olvidar el movimiento por el derecho a la vivienda, el movimiento de pobladores también, que ha sido parte importante del proceso de revuelta
hoy en día, y por supuesto todos los grupos de lucha por la memoria histórica de la dictadura, ¿no? Que también es algo que está incubado en esta revuelta. El trato que se ha dado a las víctimas de la dictadura también es una carga social que podría ser que está ahí incubada, ¿no? Esta memoria histórica por los detenidos, por los desaparecidos y por esta continuidad estructural que tenemos del régimen de Pinochet. Ese yo creo que es nuestro antecedente primordial, ¿no? Tenemos un marco estructural de vida en donde la mayoría de las dimensiones de nuestra vida, la educación, la salud, la vivienda, están bajo las normas y los dictámenes de Pinochet y sus cómplices civiles. Eh, Vos mencionas un tema que me parece que tal vez si nos puedes ampliar, aunque sea un poquito, sobre las AFP, pensando un poco en este tema de la población adulta mayor, que normalmente es una de las poblaciones más sacrificadas dentro de la dinámica neoliberal, no, al dejar de ser la mano de obra productiva, ¿no? También sabiendo que las AFP, o por lo menos el tema de pensiones, va a afectar de manera distinta a quien más tiene y a quien menos tiene. Si nos cuentas un poco más o menos, para tener el contexto, en qué consiste y cuál es el reclamo respecto al tema de pensiones. El tema de el tema de las pensiones, la AFP son diferentes entidades privadas que administran las pensiones de los chilenos. Las pensiones de los chilenos, estas empresas reciben dinero de manera obligatoria, digamos, todos los chilenos que tienen acceso a un contrato laboral se les descuenta parte de su salario que va a estos fondos de pensiones. Este descuento es obligatorio para todas las personas que tengan un contrato, ¿no? Y este sistema de pensiones privado fue establecido por Pinochet o fue propuesto por unos empresarios a Pinochet en los años 80 y supuestamente iba a traer tremendos beneficios a todas aquellas personas que se suscribieran a este modelo privado. Pero hoy, 40 años después de bueno, obviamente hubo toda una campaña mediática también de medios de comunicación en esa época que respaldaban y fomentaban el traspaso desde el antiguo modelo de previsión hacia este nuevo modelo privado. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hace poco salió un estudio de Fundación Sol, que es una fundación de estudios de economía. Ellos hicieron una investigación con respecto a en qué invierten la plata las AFP, porque supuestamente la idea de que todos los chilenos le pasáramos dinero a la AFP era para que ellos tomaran ese dinero, hicieran negocios, obtuvieran ganancias y nos devolvieran a nosotros dinero para nuestras pensiones y ellos obtenían un cierto margen de utilidad, digamos, a cambio de hacer todo ese proceso. Eso a grandes rasgos es la función de la AFP. Y ¿qué es lo que este estudio indica? Este estudio se trata de en qué invierten el dinero estos fondos de pensiones. Y lo que este estudio muestra es que en lo que invierten el dinero los fondos de pensiones mayoritariamente son empresas extractivistas, empresas extractivistas al interior de Chile. ¿Qué son estas empresas extractivistas? Me refiero a eso, al tipo de empresa que obtiene materia prima del medio ambiente, digamos, de la naturaleza, la procesa y la vende. Pero ese medio ambiente, ese entorno, le pertenece al Estado, a las personas, ¿no? Entonces son empresas que lucran con la tierra, con la naturaleza que le pertenece a todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la FP? La FP invierte el dinero que le tenemos que entregar por obligación en estas empresas extractivistas, que por lo demás, todas estas empresas extractivistas que pertenecen al rubro de las pesqueras,
las empresas forestales, las empresas hidroeléctricas, las empresas mineras, entre otras. Las empresas de silvoagricultura, que es la ganadería, la cosecha de fruta, qué sé yo. Entonces, las AFPs invierten ese dinero que nosotros les entregamos en empresas de estas características que obtienen sus materias primas del medio ambiente que también, y de la naturaleza que le pertenece a todos. Pero lo interesante es que estas empresas pertenecen y tienen acciones también en las AFPs y viceversa. Los dueños de las AFPs tienen acciones en estas empresas extractivistas. Pero no solo eso, estas empresas extractivistas tienen un alto impacto negativo en todos los lugares donde ellas se instalan. O sea, causan grandes daños en el medio ambiente, contaminan los ríos, contaminan la tierra con las empresas mineras, contaminan las comunidades, en lo que hoy se denomina como zonas de sacrificio, acá en Chile, que son las comunidades que se ven afectadas por la instalación de empresas extractivistas. Y no solo eso, estas empresas extractivistas, además de tener un impacto negativo, son aquellas empresas, por ejemplo, en el caso de la silvoagricultura y en particular en el caso de las trabajadoras temporeras, estas empresas son aquellas que tienen las peores prácticas laborales respecto a temas de derechos de los trabajadores. Es decir, son empresas que tienen una alta precarización laboral, tienen muy malas políticas contractuales, pero además, por ejemplo, se descubrió en este estudio de la Fundación Sol que son empresas que tienen muy bajos salarios, por ejemplo, en el tema de las mujeres. O sea, esas empresas fomentan la alta precarización de las trabajadoras temporeras que ahí se desempeñan y que además de tener muy malos salarios, se les descuenta en los pocos contratos, digamos, en el caso de llegar a firmar contratos, de ahí se extrae el dinero que va de vuelta a las AFP. Entonces, desde trabajadora explotada, mujer, madre de familia, que además está en una zona de sacrificio, o sea, en un medio ambiente que está siendo dañado y atacado por las empresas, tiene que darle desde sus imposiciones dinero nuevamente a la AFP y ahí se completa, como yo lo vi, digamos, como un círculo virtuoso, digamos, de la explotación humana. No lo puedo decir de otra forma. Ok, ya vamos a continuar hablando de esto. Tenemos que ir a un primer corte, pero ya regresamos a seguir conversando sobre ese tema. Ya volvemos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Pablo Castex, observador de derechos humanos del sitio de memoria José Domingo Cañas, sociólogo y investigador del Grupo de Educación y Poder. Pablo, nos venías contando sobre esto de las AFP y nada más para ya cambiar otro tema que nos interesa sobre los derechos humanos. Pero bueno, esto también tiene su relación. Eh, Me queda la duda nada más, ¿cómo ha sido el funcionamiento entonces de las AFP en tanto la forma en que le llega la pensión a la gente? ¿Cómo le llega? ¿Será que cuando se jubila, qué sucede? ¿Qué puede hacer? ¿Será que recibe una buena pensión? ¿No lo recibe? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede y cómo funciona en ese momento? Eh, bueno, lo que está mostrando hoy en día, la realidad es que las promesas que hubieron en su momento sobre pensiones de calidad que se iban a recibir, me acuerdo, hay un recorte muy popular de un diario que siempre sale a la palestra, donde este diario, estos medios de comunicación que hicieron el soporte mediático, digamos, para la transformación a los fondos de pensiones,
decía, usted se va a jubilar con el 100% de su salario, digamos. Eso era lo que anunciaban hace 40 años estas AFPs nuevas que estaban apareciendo en esa época. Pero hoy en día vemos que no es así. Vemos que lo que ha resultado ha sido entregar pensiones de miseria, digamos, jubilaciones a los adultos mayores que están siendo bastante empobrecidos producto de estas prácticas. Eh, bueno, si bien yo no soy especialista en el tema previsional, hay organizaciones que tienen mucho más clara cómo realizar esta batalla, digamos, por mejorar las jubilaciones de nuestros adultos mayores, como lo es el caso de No Más AFP, quien ha encabezado, digamos, la discusión sobre las mejoras previsionales que deberían venir. Pero bueno, esta organización surge producto de eso mismo, de una serie prácticas, digamos, con respecto al empobrecimiento de los adultos mayores, en particular de la gente que se estaba retirando, eh, que estaba cesando en su vida laboral. Esta agrupación empezó a canalizar, digamos, todas estas inquietudes, todas estas dudas por ver cómo mejorar el sistema de pensiones de este país, ya que no se daba con aquellas promesas que se hicieron en su momento, ¿no? Y esto nos entrega, como te decía, una gran cantidad de personas adultas mayores en situación de pobreza. Eh, También eso colateralmente conlleva un, altas tasas de enfermedades mentales de los adultos mayores, llevan también alto porcentaje de suicidios, ha habido en Chile por parte de los adultos mayores, eh, y eso es un resultado de estas políticas de la AFP que son mentirosas, que son falsas, que además en su interior albergan otro tipo de prácticas como es la extensión de la expectativa de vida de las personas, donde proyecta la expectativa de vida a 90 y tantos años, digamos, siendo que la esperanza de vida en Chile es mucho menor, bordea los 80 años. Eh, y otras prácticas como el tema de que solo se reparten las pérdidas en las AFP cuando ellos hacen estas inversiones y no se reparten las tasas, las ganancias, por ejemplo, eh, con los contribuyentes, por lo que además está decir que frente a este escenario de pensiones de miseria, digamos, que muchos adultos mayores tienen que vivir, las AFP manifiestan incluso este año, en plena crisis económica de carácter mundial, producto del COVID, las AFP tuvieron ganancias millonarias de miles de millones de pesos en comparación a todo otro tipo de rubro económico. Así que yo creo que la práctica de la AFP ha sido nefasta para esta sociedad y es necesario y urgente una reforma. O más que nada, más que una reforma, cambiar este modelo de pensiones, definitivamente. Bien, sí. Esto, claro, lo preguntaba porque no es gratuito ver en las imágenes que nos llegan de la protesta en Chile un grupo significativo de adultos mayores siempre en las protestas. Eh, bueno, que formen parte activa de esto, bueno, no es gratuito. Entonces, bien, ahí venía un poco las preguntas respecto a esto y que bien. Ahora, vos haces un trabajo interesante respecto a la observación de derechos humanos y el derecho a la protesta social. Hemos visto, nos han llegado montones de imágenes, por ejemplo, el tema de los ojos, eh, que quizás una de las imágenes más fuertes que hemos recibido en nuestros países de las imágenes de la protesta en Chile. Eh, pero bueno, si vos nos puedes contar un poco sobre este tema de los derechos humanos, de la situación y la condición de los derechos humanos en Chile y el derecho a la protesta, cómo está, cuáles son las circunstancias.
que se dan en torno a esto? El escenario es bastante complejo, ¿no? Nuestra tradición con respecto al respeto de los derechos humanos en este país es bastante mala, ¿no? Nuestro historial reciente, digamos, bajo la dictadura de Pinochet, pero posteriormente en los gobiernos que le precedieron, eh, tampoco varió mucho, siempre quedó este marco estructural de no respeto a los derechos humanos, de no respeto a las víctimas, un marco también de mucha impunidad, digamos, gran parte de los perpetradores y de los colaboradores de la dictadura de Pinochet eh, no han cumplido condena y bueno, y gozan de libertad, gran parte, hay algunos que están presos, pero diría que son la minoría. Y en ese marco histórico, digamos, lo que se encontró en la protesta del 18 de octubre o la revuelta del 18 de octubre fue con eso mismo, ¿no? Se encontró con toda esta tradición histórica de represión, de violación sistemática y estructural de los derechos humanos, y entendiendo que esto de sistemático y estructural tiene que ver no solo con un tema de mandos, como comentaban algunos de los informes internacionales sobre derechos humanos que se emitieron, sino que tiene que ver con una validación institucional, digamos, de ciertas prácticas y con una perpetuación de la impunidad. Hasta hace el año 2018, la Comisión de Observadores se presentó un indicador que se llamó Índice de Brutalidad Policial. En este indicador nosotros analizábamos la cantidad de denuncias emitidas en el periodo 2015 a 2018, de denuncias de personas sobre abuso policial, y descubrimos que el total de denuncias que habían sido, no sé, en un periodo de 4 años, aproximadamente 2.000 denuncias. De esas 2.000 denuncias, solo un 7% recibía algún tipo de sanción por parte de los agentes del Estado. O sea, había un 93% de impunidad. O sea, había un 93% de violadores de los derechos humanos que jamás va a recibir alguna sanción. Entonces, en ese marco estructural que ya se venía arrastrando, nos encontramos con un estallido social que se enfrenta a una policía militarizada, con, prácticas represivas enquistadas, con prácticas de impunidad, de silencio y de autonomía también, que es muy importante, digamos, frente a cualquier fiscalización del Estado o de la sociedad civil. Entonces, frente a eso, hemos podido relevar desde antes ya, porque cuando el 18 de octubre, si bien es el momento en que confluye una serie de manifestaciones, los días previos, cuando se anuncia el alza del pasaje, los estudiantes fueron los primeros en tomar la iniciativa de manifestarse en contra de estas medidas. Y en esa instancia, nosotros como grupo de observadores estuvimos viendo las manifestaciones de los estudiantes previas al 18 de octubre. Estuvimos acompañando a los estudiantes en varias manifestaciones, viendo cuál era el trato que los agentes del Estado daban a los estudiantes que se estaban movilizando en ese momento, que estaban haciendo, saltando torniquetes, haciendo que la gente pasara gratis al metro y qué sé yo. Y en ese contexto nosotros hemos observado que los secundarios precisamente, que son los que impulsaron esta revuelta, son constantemente violentados por los agentes del Estado, y no solo desde esa fecha, sino que desde mucho antes, ¿no? Por algo se implementó en Chile la ley que se denominó por el gobierno de Piñera, Ley Aula Segura, que en el fondo iba a realizar persecución política de todos aquellos estudiantes o que se manifestaran en sus liceos.
Entonces, esta es una ley criminalizadora que perseguía a los estudiantes movilizados, y eso ya se venía arrastrando. Entonces, cuando llega el 18 de octubre, los estudiantes ya venían siendo víctimas de la represión y víctimas de vulneración a los derechos humanos. Lo que pasa es que ahora todo el resto de la sociedad se hizo partícipe también de esta situación, y con los resultados que vimos, ¿no? Más de 400 personas víctimas de trauma ocular, producto de los disparos de escopeta de la policía. Bueno, y no solo los disparos de escopeta, porque también hemos podido constatar, por ejemplo, que se utilizan la escopeta para disparar granadas lacrimógenas, eh, que según el protocolo deberían ser disparadas a X cantidad de metros con dirección hacia arriba. Esa escopeta se utilizaba para disparar directamente al cuerpo de los manifestantes durante las manifestaciones, y eso también produjo gente que perdió la vista por impacto de la granada lacrimógena, ¿no? Hemos visto atropellos brutales ahí en el sector que nosotros monitoreamos regularmente, que es la Plaza de la Dignidad, antigua Plaza Italia, como se le conocía. Eh, Hemos visto gaseos masivos, hemos visto gente que ha sido arrojada desde el puente, desde un puente hacia abajo, ahí en las cercanías del río Mapocho, que es un lugar cercano a donde es el centro de las manifestaciones. Hemos visto diferentes tipos de vulneraciones, pero que, como te decía yo, solo vienen a darle continuidad, digamos, a una fuerza represiva y militarizada como es la Carabineros de Chile, ¿no? Y que, bueno, antecedentes tenemos también respecto a esa práctica en particular, como mencionas tú, que es la de dispararle con la escopeta a la gente, digamos, al tronco y cegarla, una práctica que se dio en las protestas que hubo en la región de Aysén, en el sur de Chile, el año 2012, en donde varias personas también fueron cegadas producto del disparo de escopeta. Entonces, si uno investiga este tipo de prácticas, no eran nuevas, sino que no eran tan masivas como se hizo ahora, ¿no? Bien, imágenes que solo de pensar ya no nos llevan a cuestionar mucho de esto, del mismo, no solo el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión y tantos otros elementos que están por ahí presentes, y el derecho a la vida digna. Y la posibilidad entonces, porque es lo que comentábamos en algún momento, la posibilidad de pensar o de imaginar una sociedad más justa como un derecho de todas las personas. Vamos a hacer un, un segundo corte para venir conversando porque nos queda un tema importante a hoy que volvió otra vez la mirada sobre Chile, y es el plebiscito, ¿verdad? Y el tema de una nueva constitución. Vamos a conversar un poco sobre eso, sobre tu opinión y las expectativas que esto tiene, no solo en vos, sino en la población chilena. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Pablo Castex sobre el contexto actual que se vive en Chile. Y Pablo, hace poco se da este plebiscito, ¿verdad? Donde da como resultado que un gran porcentaje de la población chilena dice que quieren cambiar la constitución de Pinochet. ¿Qué es lo que se vota en el plebiscito? ¿Qué es lo que se convoca en el plebiscito realmente? ¿Y cuáles son
las expectativas que vos tienes, cuál es esta sobre el resultado y lo que pueda devenir. Ya la semana pasada que conversábamos ya con tus compatriotas en el sur, nos mencionaba la mayoría su escepticismo respecto a esto. Bueno, cuál es tu posición también al respecto? Bueno, yo creo que compartimos ahí sin conocer con los compañeros del sur, sin conocernos, compartimos ese mismo escepticismo, ¿no? El, el plebiscito, la opción de votar a apruebo o rechazo fue algo que se fraguó en el acuerdo político de finales de octubre, en donde se reúnen los partidos políticos mientras la revuelta popular estaba en las calles y habían crueles enfrentamientos y brutales vulneraciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado y sus agentes. Los políticos se encierran en la moneda, muy preocupados, digamos, diciendo está quedando el caos y la destrucción, entonces tenemos que ofertar algo a la ciudadanía, así que podemos ofertarle el cambio de la Constitución para ver si podemos lograr bajar los ánimos, digamos, de todo lo que se estaba produciendo. Eh, Esto se había presupuestado para realizar esta elección sobre si la ciudadanía quería o no cambiar la constitución como marco estructural de todos los pesares y rabias y penas que se estaban expresando en la calle. Los políticos, porque en realidad fueron los partidos políticos los que decidieron que esa era la mejor opción y no fue la ciudadanía soberana en las calles. Se optó por hacer un plebiscito para el mes de abril sobre la opción de votar o no la constitución de Pinochet, mediante la opción apruebo o rechazo. Esto producto de la pandemia no se pudo realizar en abril y se tuvo que correr para el mes de octubre recién pasado. Ahí las elecciones, bueno, la pandemia sirvió de contención un poco para todo lo que se venía manifestando en las calles. La gente se guardó, trató de cuidarse durante la pandemia. Ahora llegó el proceso electoral en octubre y la opción de apruebo acabar con la constitución de Pinochet fue la ganadora por un margen de sobre el 80% frente a un casi 20% de la opción rechazo. O sea, gran parte del padrón electoral del país está de acuerdo en cambiar la constitución de Pinochet. No está de más mencionar la alta participación de gente joven que acudió a votar, que es la misma gente joven que decidió tomarse las calles primero, mostrando otro gesto también de la profunda intención de cambios políticos que este país necesita. Pero siento que a pesar de que el apruebo ganó y estamos claros de que la necesidad de cambiar la constitución de Pinochet en cierta medida solo ha servido como una especie de catalizador o de válvula para las personas, para que dejen la protesta social en cierta medida, ¿no? Para bajar un poco la revolución y decir, bueno, los políticos vienen acá y te plantean de que la constitución se va a cambiar, es lo que la ciudadanía quería, pero por otro lado vemos que todavía no quieren soltar sus privilegios. Y eso se ve en qué medida. La mayoría de la ciudadanía, además de votar a prueba, eligió la opción convención constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía no quiere que participe nadie de la clase política que ya venía participando dentro de todo este entramado político que teníamos, que tiene que ver también con el sistema binominal y con los partidos de la concertación, que no hicieron más que hacer gestión y continuidad de las lógicas neoliberales y pinochetistas. Frente a eso, la gente está muy escéptica porque han aparecido a postularse, siendo que la gente ya votó, que ya dijo, no queremos que esta clase política participe de este nuevo proceso de constitución.
No sé por qué estas personas insisten tosudamente mostrando una desconexión absoluta con la realidad de las personas y lo que ha pasado desde el 18 de octubre hasta ahora. Insisten ellos en participar en la toma de decisiones de la vida política de las personas, siendo que muchas organizaciones populares están ahora tratando de imaginar este nuevo mañana que se quiere construir. Si bien me mantengo escéptico y entiendo que todo este proceso constituyente es algo en lo que se debe trabajar, en lo que debemos imaginar, en que lo que debemos rearticular una serie de prácticas comunitarias que habíamos olvidado, de pensar en conjunto qué es lo que buscamos para toda la ciudadanía y para nuestro mañana, ¿no? Es muy interesante que producto de la revuelta se hayan reactivado una serie de prácticas y de tejidos que venían un poco diluidos, venían un poco resquebrajados desde mucho antes y que ahora se han retomado. Se han retomado que las organizaciones sociales y comunitarias y barriales, pero no que no pertenecen a alguna facción de los partidos políticos, se estén preguntando cuál es el mañana que queremos para nuestros adultos mayores, cuál es la salud que esperamos, cuál es la educación que queremos entregarle a nuestros niños y niñas. Eh, es muy interesante que todas esas prácticas se hayan salido ya y todas esas discusiones se hayan salido solo del Congreso y se estén retomando por las personas, ¿no? Que es hora de imaginarnos y que tengamos el derecho a imaginar qué es lo que nosotros esperamos para el mañana y no solamente ser víctimas de estas leyes y de las legislaciones que los partidos políticos siempre están determinando. Sí, ahora me viene la pregunta respecto al proceso para para cambiar esa constitución. ¿Cuál es el proceso que entonces deviene para escoger a las personas que van a formar la constituyente? Eh, Ahora viene la elección de los constituyentes. Están hay una pequeña salvedad ahí, ¿no? Porque se hizo una solicitud respecto a la condición que tienen que tener los participantes de esta asamblea constituyente o convención constituyente que se va a realizar, y es que algunos, sobre todo los independientes, tienen que estar así como bajo el alero de alguna institución política ya establecida, algún partido político. Entonces, ahora está en el lado de ellos, digamos, de los partidos políticos, de que abran estas plazas para que los representantes independientes de la ciudadanía puedan participar de esta convención constituyente. Y eso es lo que genera mucho reparo a la ciudadanía, a las personas, ¿no? Además que, bueno, es muy extraño porque cómo depender de aquellos mismos partidos políticos que ya se encontraban desacreditados por muchas cosas, ¿no? Desde tráfico de influencia, trabajar para las empresas pesqueras, qué sé yo, eh, una serie de prácticas que sean ellos mismos los que tengan que darnos la cabida a la ciudadanía para poder participar de la convención. Eso por una parte genera mucha resistencia en la gente, ¿no? Entonces, porque de una u otra manera uno es casi obligado a estar junto a los partidos políticos. Entonces, eso genera mucha suspicacia, por decirlo de alguna forma. Sí, si pensamos, no, porque esto es, me parece que es casi un ejercicio que nos remite a la filosofía política, casi no pensar en Hobbes, en Rousseau, en el contrato social, en cómo definimos esto, ¿verdad?
Pero vos mencionabas a las organizaciones que han estado ahí, formando, ¿verdad? Que están en esto. ¿Cuál es la posibilidad real de que estas organizaciones puedan tener una participación activa dentro de esta definición de la nueva constitución? Y además, que las zonas periféricas al centro de Chile también sean tomadas en cuenta. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Será posible que en este ejercicio realmente se piense en una sociedad más justa que incluya a todos y a todas las personas? No sé si es posible, definitivamente, no lo sé, es muy incierto. Espero que sí lo sea, espero que los 150 y algo de constituyentes puedan tener la mayor representatividad de las diferentes realidades de este territorio llamado Chile, de norte a sur, con climas muy diversos, con geografía muy abrupta, y que por lo tanto también requiere visiones muy particulares de cada una de las zonas, ¿no? Con cada una de las problemáticas que esos territorios tienen que vivir. Eh, pero esperamos eh, que los independientes puedan copar la mayoría de los escaños que se están ofreciendo para realizar la convención. ¿Ah? Esperamos que hace poco se votó los escaños reservados para pueblos originarios, digamos, tener una cantidad de escaños que estén ocupados por personas que representen a ese grupo social. Eh, Eso ya es un avance, esperamos que lo mismo sea en el sentido de la paridad, por ejemplo, paridad de género, que represente también a la diversidad sexual, a la diversidad, a los estudiantes y, bueno, principalmente a la mayoría de la gente que salió a las calles a manifestarse. Eso es lo que a título personal espero de que en esta convención se vea representado, la mayoría de la gente que ha estado en la calle, que ha dejado su vida en la calle, que en este momento se encuentra presa, porque no puedo no mencionar tampoco dentro de este marco de lo que esperamos, es que las más de 3.000 personas que están detenidas de manera irregular en sus procedimientos judiciales, en las cárceles de Chile, producto de las revueltas, que se encuentren también representadas esas personas, que se encuentre representada la memoria histórica de este país, también debería ser necesario. Eh, y esperamos siempre con un anhelo de mejora, de un devenir mejor para todos los habitantes de este territorio. Creo que eh, no queremos caer en ensoñaciones y tratamos de verlas más como posibilidades, pero esperamos que lograr por lo menos cambios importantes. No sé si la profundidad de estos cambios sea tan inmediata, pero esperamos que a largo plazo sí pueda entregar la posibilidad de un Chile más justo, ¿no? Un Chile donde la distribución de la riqueza no sea tan abismal como lo es ahora, y donde no conviva la miseria y la opulencia de una manera tan violenta. Sí, y si me queda ahí una pregunta, ya vamos terminando, pero me queda una duda ahí. ¿Se ha mencionado o tienes claro cómo se van a dividir esa cantidad de escaños de representación de toda la diversidad y todos los grupos que forman parte de Chile? Me queda esa gran duda de cómo se va a ser conformada este grupo de esta constituyente, cómo se va a conformar. Pucha, no lo tengo bien claro todavía cómo se va a conformar una vez electos todos los constituyentes. No sé cómo se van a realizar las mesas de trabajo ni se van a establecer los temas. Está complejo todavía cuál va a ser la orgánica posterior una vez asumidos los constituyentes. Por lo menos yo no la manejo tan bien todavía.
Sí, sí, es que es una duda que por supuesto que sale dando vuelta. Población indígena, de estudiantes, trabajadores, sindicatos, empresarios, políticos, etcétera. O sea, es una diversidad tan grande que siempre viene la pregunta, bueno, ¿cómo va a conformarse esto? Eh, y hasta qué punto ciertos grupos, porque aquí es donde viene siempre la pregunta en torno a este tema de equidad, hasta qué punto ciertos grupos van a tolerar no tener el mayor peso de decisión en una cosa de estas. Que son todas las incógnitas, claro, son todas las incógnitas que surgen respecto a un proceso como estos, que bueno, que esperemos que de verdad desemboque, como vos dices, en un país más justo, más equitativo, ¿verdad? Para todas las personas que le habitan. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te agradezco mucho aceptar la invitación y conversar sobre este tema. Bueno, Y a todos y a todas quienes nos están viendo, muchas gracias también por acompañarnos. gracias a ti por la invitación, muy agradecido. Y bueno, ojalá tratar de haber representado lo mejor posible las voces y las diversas realidades que hemos estado padeciendo desde 18 de octubre, bueno, desde antes del 18 de octubre hasta ahora, ¿no? Un poco de lo que es esta, esta praxis chilena. Muchas gracias, Pablo. De nuevo, muchas gracias a quienes nos observan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. La próxima.